Hay un video que se ha vuelto viral últimamente y es de esos que de verdad se te quedan clavados. Sí, lo vi, durísimo. Es una niña, con la voz quebrada por el llanto, diciendo que tiene pánico de que un día, al salir de la escuela, la detenga gente que no puede identificar porque llevan la cara cubierta. Con máscaras. Con máscaras. Y ese terror, fíjate, no solo de ella, es algo que se respira en el ambiente de muchas comunidades. Claro. Las fuentes que tenemos describen un pánico colectivo, o sea, padres que prefieren ya no mandar a sus hijos a clases, gente que evita los parques, las fiestas, la iglesia, toda una vida social que se apaga por el miedo constante a una redada. Y ese miedo que describes es justo el punto de partida, ¿no? No es una sensación abstracta, tiene causas muy, muy concretas. Totalmente. Por eso, lo que vamos a hacer hoy es desmenuzar qué hay detrás de estos operativos de inmigración en Estados Unidos, y nos vamos a enfocar en dos ejes que nuestras fuentes exploran a fondo: la legalidad de sus métodos y el impacto brutal que tienen en los derechos humanos. Perfecto. Tenemos de todo, ¿eh? Testimonios de primera mano, encuestas que le ponen número a ese miedo, informes de organizaciones de derechos humanos y hasta declaraciones de legisladores que están intentando poner un freno. Exacto. A ver, vamos a entrarle a este tema porque de entrada me surgen un par de preguntas clave. Por un lado, ¿cuál es la justificación oficial para desatar este nivel de miedo? Ajá. ¿Son realmente los detenidos? Y por otro lado, más allá de los números fríos, ¿cuáles son las secuelas psicológicas en la gente, en los niños? Y sobre todo, ¿hasta dónde se está estirando la ley para permitir todo esto? Y a ver, si te parece, empecemos por ahí, por el impacto humano, el emocional, porque las cifras son, abrumadoras. Sí, por favor. Hay una encuesta del New York Times y la Fundación Kaiser que es muy reveladora. La mitad de los inmigrantes, y ojo, sin importar si tienen papeles o no, dicen sentirse asustados o muy molestos por las redadas. La mitad es muchísimo. Pero el dato que más me impactó es que el 41% tiene miedo de que detengan a un familiar. Y lo increíble es que esa cifra era del 26% apenas en 2023. Wow, o sea, el aumento es exponencial. El miedo no solo está ahí, está creciendo a una velocidad alarmante. Es que el miedo se ha vuelto crónico. Y si nos enfocamos en el grupo más vulnerable, los indocumentados, 7 de cada 10 viven con el temor constante a ser deportados. 7 de cada 10. Pero aquí viene lo más fuerte, las consecuencias en la salud mental. Un informe de la Asociación Americana de Psiquiatría lo documenta muy bien. Hay un aumento clarísimo de diagnósticos de ansiedad, de depresión, de estrés postraumático. Y hasta problemas de conducta en niños y adolescentes. No es una suposición. Es una crisis de salud pública que está ocurriendo a la vista de todos. Y esto me lleva a un concepto que mencionan las fuentes: las familias de estatus mixto. Sí. Que suena muy técnico, pero la realidad es durísima. Estamos hablando de más de 5.5 millones de niños que en su gran mayoría son ciudadanos estadounidenses, pero que tienen al menos un padre sin estatus legal. Exacto. Imagínate lo que es para un niño ciudadano estadounidense crecer con el pánico diario de que al volver de la escuela, su papá o su mamá ya no estén. No es que no me lo quiero ni imaginar. Son niños que viven en un estado de alerta constante, que somatizan el estrés, que bajan su rendimiento escolar, están creciendo con una herida psicológica profundísima, temiendo a las autoridades de su propio país. Claro. Se les está robando la sensación más básica de seguridad en su propio hogar, y eso tiene consecuencias a larguísimo plazo. Y ese miedo no es una paranoia, ¿verdad? Está basado en experiencias reales y traumáticas. Tenemos el testimonio de Beatriz, una mujer cubana que estuvo detenida por ICE. Ajá. Ella relata la experiencia de ser encadenada y usa una frase que es un golpe. Te encadenan como si fueras un criminal. Híjole. Describe que lo peor no es el dolor físico, es el maltrato psicológico, la humillación. Cuenta que pasó meses sin poder dormir bien, reviviendo el miedo una y otra vez. Claro, el trauma. Y dentro de los centros de retención, la angustia no para. Dice que el terror es constante, porque en cualquier momento pueden entrar a tu celda y trasladarte sin previo aviso, sin que puedas llamar a nadie. Y su testimonio, lamentablemente, no es un caso aislado. Es un ejemplo perfecto de un patrón de abuso sistemático que está documentado. Un patrón.
¿Sí? Hay relatos de personas que son transportadas en vehículos durante más de 2 días, encadenadas de pies y manos todo el tiempo, comiendo apenas, como dice uno de los testimonios, pan con jamón y agua. No puede ser. 2 días. 2 días. Imagina lo que es eso. Terminan con los tobillos y las muñecas hinchados, adoloridos y en una incomunicación total. Sus familias pasan días, a veces semanas, sin saber si fueron deportados, si están en otro centro o si en el peor de los casos les pasó algo más grave. Es tortura. No es un error del sistema, bueno, más bien parece ser un método diseñado para quebrar psicológicamente a la gente. Esos testimonios de abuso son brutales y me pregunto cómo es posible que esto suceda a esa escala. Supongo que nos lleva directamente a la justificación oficial del gobierno, ¿no? Exacto. ¿Cómo enmarcan ellos estas acciones para que parezcan aceptables o incluso necesarias? Ahí es donde entra la maquinaria de la narrativa política. La justificación, especialmente durante el gobierno de Trump, fue muy consistente y muy clara. Las redadas son para combatir la delincuencia y detener a criminales peligrosos. Claro. El discurso público estaba lleno de frases que describían a los migrantes como pandilleros, asesinos, gente que viene a hacer daño. La construcción de un enemigo. Se construye deliberadamente la imagen de un enemigo útil, un chivo expiatorio al que se le puede culpar de los problemas de seguridad y así justificar estas políticas de mano dura. Claro, la narrativa del invasor criminal. Pero a ver, ¿qué pasa cuando contrastas esa narrativa con los datos de criminalidad reales? Pues que la narrativa se cae a pedazos. Es completamente contraintuitiva. Fíjate, en Charlotte, mientras se llevaba a cabo una mega operación de ICE llamada la telaraña de Charlotte, los crímenes violentos en la ciudad cayeron un 20%. ¿Cayeron? Cayeron. Y los homicidios bajaron un 24%. No es que se mantuvieran estables, bajaron. Increíble. De hecho, más seguras, y que la criminalidad tiende a bajar en los barrios donde llegan inmigrantes. O sea, los datos no solo no apoyan la justificación, sino que la contradicen. De manera frontal. Espera, eso es clave. Entonces, si el crimen en general está bajando mientras se hacen estas redadas anticriminales, la pregunta obvia es, ¿a quién demonios están arrestando? Exacto. ¿A quién? Y los números que encontré en las fuentes de instituciones como el Instituto Cairo y la Universidad de California en Berkeley son de no creerse. En Chicago, durante una serie de redadas, detuvieron a 614 personas. Ok. De esas, más del 97% no tenían ningún antecedente penal. 97%. Es una cifra que te obliga a releerla para asegurarte de que entendiste bien. De cada 100 personas detenidas, tratadas como delincuentes peligrosos, 97 no habían cometido ningún crimen. Es una locura. Y no es un caso aislado. En Los Ángeles, el patrón se repite. De 722 migrantes detenidos en un operativo similar, el 69% no tenían ninguna condena penal. Los números son tercos y cuentan una historia muy diferente a la oficial. Entonces, si no son criminales, ¿quiénes son? ¿Son simplemente personas que estaban, no sé, en el lugar equivocado, esperando para trabajar? No es aleatorio, es deliberado. Los testimonios y reportes indican que los agentes de ICE rara vez van con una orden judicial a buscar a un criminal específico con nombre y apellido. Entonces, ¿cómo operan? Lo que hacen son operativos de barrido. Se dirigen a lugares donde saben que encontrarán inmigrantes, como las paradas de jornaleros que se forman afuera de los Home Depot, o aprovechan las citas de rutina que la gente tiene en las oficinas de inmigración. Ah, claro. Y esto nos lleva al corazón del asunto legal que mencionabas. Estar en el país sin documentos en Estados Unidos es una falta civil, no un delito penal. O sea, es como pasarse un alto. Exacto. Es el equivalente legal a pasarse un alto o no pagar una multa de estacionamiento. No te convierte en un criminal. Sin embargo, la respuesta del Estado es tratar esta falta civil con la fuerza y la táctica reservada para el crimen organizado. Y los métodos que usan son de verdad de película de terror. Hablamos de agentes enmascarados que operan en vehículos sin identificación usando una fuerza que, en algunos casos, ha llegado a ser letal. Sí, está el caso de Renee Nicole Good en Minneapolis. Y aquí hay que detenernos. Ella era ciudadana estadounidense. Fue asesinada a tiros por un agente de ICE. ¿Cómo se justifica eso?
Ese caso y otros son precisamente los que están encendiendo todas las alarmas sobre un posible descontrol y falta de rendición de cuentas. Claro. O el caso de Willie Winner Aceituno Medina, también ciudadano estadounidense. Fue agredido por agentes encapuchados que le rompieron la ventanilla del coche para sacarlo a la fuerza. No, bueno. Cuando incidentes de esta gravedad involucran a ciudadanos, la pregunta ya no es sobre política migratoria, sino sobre violaciones fundamentales de los derechos constitucionales. Y me imagino que esto ha provocado una reacción política fuerte. Durísima. Esto ha llevado a que legisladores demócratas como Pramila Jayapal e Ilhan Omar eleven el tono de una manera que no se había visto. Ellas ya no hablan de operativos controversiales, usan un lenguaje mucho más directo. ¿Qué es lo que dicen? Hablan de brutalidad clara, de violaciones de derechos constitucionales que ocurren con aparente impunidad. Y es importante entender que no es hipérbole política. Claro, no lo dicen a la ligera. Para nada. Usan estas palabras porque están documentando casos de ciudadanos estadounidenses que son detenidos ilegalmente, que son, en sus palabras, secuestrados y desaparecidos temporalmente por agentes federales. ¡Wow! La palabra secuestro. Cuando un legislador usa la palabra secuestro para describir la acción de una agencia de su propio gobierno, es porque la situación ha llegado a un punto de quiebre. Ok, si la situación es tan grave, ¿cuál es la respuesta concreta que proponen? Porque las denuncias son importantes, pero se necesitan acciones. La propuesta es ir al corazón del poder de estas agencias, el dinero. Estos legisladores están impulsando usar lo que en la política estadounidense se conoce como el poder del presupuesto. Controlar los fondos. Exacto. La idea es simple y contundente. No se va a aprobar ni un centavo más en el presupuesto para ICE si no se implementan salvaguardias básicas para proteger los derechos civiles. ¿Y cuáles son esas salvaguardias? ¿Qué es lo que están pidiendo exactamente? Las exigencias son muy específicas. Primero, no más arrestos sin una orden judicial clara para una persona. Se acabaron los barridos. Ok, lógico. Segundo, prohibir el uso de máscaras. Los agentes tienen que ser identificables. Tercero, el uso obligatorio de cámaras corporales en todos los operativos, para que haya un registro objetivo. Transparencia total. Y cuarto, y quizás lo más importante, el fin de la impunidad. Exigen que haya mecanismos claros para que los oficiales que cometan abusos sean investigados y procesados como cualquier otro ciudadano. Suena lógico, pero me imagino que esto genera una fricción enorme con el Poder Ejecutivo. Genera un choque de trenes institucional. El gobierno federal ha argumentado que sus agentes tienen inmunidad absoluta y que la única agencia que puede investigarlos es el FBI. O sea que la policía local no puede hacer nada. Nada. En la práctica, esto excluye por completo a las autoridades estatales y locales. Y aquí viene lo irónico. Varios jefes de policía, citados en las fuentes, se quejan amargamente de esto. Los propios jefes de policía. ¿Sí? Dicen que esta falta de transparencia de las agencias federales no solo impide que se investiguen los abusos, sino que obstaculiza su propio trabajo. La comunidad inmigrante deja de confiar en cualquiera con uniforme, incluyendo la policía local. Y eso, dicen ellos, hace que todos sin excepción estén menos seguros. Entonces, cuando juntas todas las piezas del rompecabezas que nos dan las fuentes, el cuadro es desolador. Por un lado, tienes una narrativa oficial de seguridad que los propios datos desmienten por completo. ¿Sí? Por otro, un costo humano y psicológico brutal, una generación de niños creciendo con trauma. Y en el fondo, un sistema que parece operar en una zona gris de la legalidad, con métodos muy cuestionables y chocando con otras instituciones. Y de todo lo que analizamos, hay una imagen, una práctica que describe una de las fuentes que se me quedó grabada porque resume toda esta tragedia. A ver. En muchas de estas redadas, las comunidades han desarrollado una táctica de resistencia. Cuando ven que ICE está deteniendo a alguien, los vecinos salen y empiezan a gritar a coro el nombre completo de la persona. Su nombre. Su nombre, su fecha de nacimiento, cualquier dato que puedan.
Lo hacen para que quede un registro, para que haya testigos, para que esa persona no desaparezca sin más en el sistema. Y ese acto, el de gritar un nombre para dejar constancia frente al poder del Estado, es una técnica de resistencia que nos resuena profundamente en América Latina. Totalmente. Es exactamente lo que hacían las madres y los familiares durante las dictaduras militares para documentar las desapariciones forzadas. Y eso nos deja con una pregunta final, una que es bastante incómoda. Adelante. Cuando las tácticas de una agencia de control migratorio interno en un país democrático empiezan a provocar que sus ciudadanos recurran a métodos de resistencia propios de quienes viven bajo regímenes autoritarios, ¿qué nos revela eso sobre la salud de los derechos civiles y la vigencia del Estado de Derecho en ese país?